Bienvenidos a esta presentación de Comunidad México, que es una iniciativa que impulsa la reparación del tejido social. Y una manera en que lo lleva a cabo es buscando encontrar aquellos temas de interés común que nos puedan unir. Es así como surge este espacio en donde el doctor Héctor de la Garza nos comparte algo de su experiencia que es de gran importancia para conocer algunas de las situaciones en las que se encuentra el sector salud de nuestro país. Desde hace ya algunos años no vemos una tendencia de mejora constante que nos pueda dar una tranquilidad en ese tema. Y al contrario, en ocasiones es evidente que el funcionamiento de nuestro sistema de salud ha ido empeorando. Ese es un tema sumamente importante porque implica un gran riesgo para todos nosotros como ciudadanos, ya que esto puede llevar a la proliferación de enfermedades y sus consecuencias, tanto en lo individual como en lo colectivo, y que pueden ser tanto sociales como económicas. Al ser este un tema fundamental para el bienestar individual como ciudadanos, pero también para el buen funcionamiento de todos como sociedad, por los grandes riesgos y diversas afectaciones que esto implica y que además lo pudimos apreciar recientemente con la contingencia que hemos estado viviendo de la pandemia COVID-19, es que lo incluimos en las presentaciones que compartimos como parte de esta iniciativa Comunidad México. Veremos también cómo hace una gran diferencia el poder contar con servidores públicos capaces, responsables, pero sobre todo con vocación de servicio, ya que son ellos quienes realmente ayudan a sostener la viabilidad de nuestras comunidades en particular y de nuestra sociedad en general. Y es por esto mismo que parte de nuestra propuesta es el involucrarnos y participar de manera unida y organizada como ciudadanos para asegurarnos que sean perfiles como el del doctor Héctor de la Garza, quienes realmente se hagan cargo de los temas importantes y fundamentales que permitan un sano desarrollo a largo plazo para nuestras comunidades y nuestra sociedad. Y aunque normalmente estaríamos dedicando una sección aparte para dar a conocer ejemplos de acciones llevadas a cabo por ciudadanos con gran vocación de servicio, en esta ocasión, por el ejemplo que vamos a tratar, afortunadamente, coincidió que una persona con este perfil estuviera al frente del esfuerzo para enfrentar un riesgo sanitario que es un ejemplo de algunas de las situaciones difíciles de salud que poco a poco se han ido agravando en nuestro país. Y sin más, pasamos a hacer una breve presentación del amplio currículum del doctor Héctor de la Garza y la presentación. Voy a hacer la presentación del doctor Héctor de la Garza Treviño, que nos está acompañando el día de hoy. Eh, Tiene un muy amplio currículum, pero voy a tomar solamente algunas partes un poco más enfocadas a lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Bueno, la formación del doctor Héctor Lagarza él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 85. Tiene una maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, terminó en el 94 y un diplomado en gerencia de salud en el Instituto Nacional de Salud Pública en el 95. El tema de investigación, eh, tiene una investigación del FODA en el ámbito regional de la jurisdicción sanitaria número 1 en el estado de San Luis Potosí, esto en el 95, una investigación sobre incidencias de rabia humana en Moctezuma, San Luis Potosí en el 96, y una investigación sobre incidencias de meningitis meningocócica en Ahualulco, San Luis Potosí. Igualmente, entre otras muchas investigaciones con las que cuenta. Diversos cursos y talleres que ha realizado como parte de su actualización. Y en el ámbito laboral, eh, para mencionar igualmente solo algunos, como funcionario público en el estado de San Luis Potosí, fue coordinador médico en jurisdicción sanitaria número 6 en Ciudad Valles entre el 87 y el 89, jefe de jurisdicción sanitaria número 2 de servicios coordinados de salud pública en Matehuala, San Luis Potosí, entre el 89 y el 94, director de distrito de los servicios de salud de la capital de San Luis Potosí entre el 95 y 97,
Y bueno, cuenta con su consultorio propio desde el 98 y se desempeña también como médico industrial y ocupacional desde el 99. En actividades cívicas, en algunas de las actividades cívicas que ha desempeñado, formó parte del Consejo Ciudadano, propietario del Consejo Estatal Electoral en Matehuala, San Luis Potosí, en el 92. Fue secretario del Consejo Municipal para la Modernización Educativa en Matehuala, San Luis Potosí, entre el 92 y el 93. Presidente del Club Rotario de Matehuala, San Luis Potosí, entre el 92 y 93. Director médico de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Matehuala, entre el 92 y 94. Y asesor médico del Programa de Desarrollo Social en Presidencia Municipal de Matehuala, San Luis Potosí, entre el 95 y el 96. Y bueno, solamente para tomar una breve parte de su amplio currículum y que es lo que nos va a dar como un contexto sobre lo que vamos a estar platicando en esta sesión. Vamos a platicar con el doctor Héctor de la Garza Treviño. Nos va a compartir algo de lo que ha sido su experiencia, de lo que él ha estado viviendo en el sistema de salud, en su práctica. Básicamente esto es en la parte como servidor público, pero también que ha ido viendo en la parte como ya como en su práctica independiente. Entonces, Doc, para empezar, eh, la conversación, habíamos platicado y me gustaría que nos pudieras compartir el tema que te tocó tratar y te tocó atender sobre el suceso de la rabia humana que tú viviste como funcionario público en el estado de San Luis. Si nos pudieras compartir. Mira, buenos días, Pepe. Mira, sí, realmente en esa época fue en el 96. Yo estaba como jefe de jurisdicción de la capital del estado, de San Luis Potosí. Uh-huh. Como jefe de jurisdicción, pues teníamos nosotros un staff, que es el staff era el que nos daba toda la información necesaria para tomar decisiones. Okay. En esta ocasión, yo recuerdo que en una reunión que tuvimos en la mañana, el epidemiólogo me reporta, como todos los días así se presentaba, me reportó un caso de encefalitis viral, de fallecimiento por encefalitis viral de un niño de 4 años, por parte del ISSSTE. Uh-huh. Nos llamó mucho la atención lo de encefalitis viral, le pedí a la doctora que lo investigara y que me diera la información para el siguiente día. Para el siguiente día ya no teníamos un caso de encefalitis viral, ya teníamos 3, 2 más, uno del Seguro Social y uno particular, fallecimientos también. Uno era todos radicaban entre 4 y 7 años los niños, y le pedimos a la doctora nada más que lo mapeara para ver dónde estaban localizados en la capital del estado. Nos dimos cuenta de los 3 casos, es que casi los 3 vivían en un área no mayor de 2, 3 manzanas. Eran niños que vivían muy cerca uno de otro. Al principio pensamos que, bueno, pues a lo mejor era hablar de encefalitis viral como causa de muerte, pues es una causa muy general, necesitamos saber cuál era la causa de origen. La epidemióloga junto con su gente se trasladó tanto al Seguro Social como al ISSSTE para hacer una investigación, y ellos no nos pudieron definir la causa de la encefalitis viral. Entonces, el acta de función nada más manejaba encefalitis viral. Pero en los siguientes 3, 4 días se presentaron 2 defunciones más por encefalitis viral. Ya teníamos 5 niños fallecidos. Entonces, en este caso ya pedimos, pues queríamos una exhumación. Claro. Para poder checar a ver qué es lo que estaba pasando. En este caso se pidió por parte de epidemiología una autorización a cualquiera de los padres. Ninguno estuvo de acuerdo en la exhumación del cuerpecito de alguno de los niños para checarlo. Hasta que total convencimos a uno de los papás y a través del municipio arreglamos y lo pudimos exhumar más o menos como entre 5 o 6 de la tarde, y nos llevó al Hospital Central de San Luis Potosí. En el Hospital Central de San Luis Potosí mandamos a un equipo como de 5 gentes, entre ellos muchos eran pasantes, gente muy hábil, gente con muchas ganas de aprender y gente muy inteligente a pesar de que no tenía toda la experiencia en esta área. Yo estaba en la jurisdicción sanitaria como a las 11 de la noche y me hablan del Hospital Central para decirme que tenía que trasladarme al hospital, al área al anfiteatro, Uh-huh. porque
habían encontrado algo que era importante que yo viera. Me trasladé, checamos, llegando ahí al anfiteatro, me dijeron que observara unas muestras que tenían ellos, del cerebrito del bebé, del niño, en el microscopio, y encontramos que había cuerpos de Negri. Los cuerpos de Negri se ven, al verlos en el microscopio, se ven como puntos muy brillantes, totalmente como si fueran estrellas, y pues eso sí nos asustó, nos preocupó mucho, porque la rabia humana se suponía que no existía en México o realmente estaba controlada. Esto es lo único que nos indicaba como diagnóstico, es que todos los niños fallecidos por encefalitis viral habían fallecido por rabia humana. Inmediata, en ese momento notificar al jefe de los servicios coordinados que fue imposible poderlo localizar. Hablamos a México para notificar este hallazgo, y el otro día, ya te has de imaginar, fue una bomba de tiempo, porque se notificó al gobierno del estado, el secretario de gobierno nos invitó a la casa de gobierno a una reunión emergente, porque en San Luis Potosí en esa época, en el 96, había una cantidad de perros callejeros terrible, había más perros que gente. Creo que en las banquetas circulaban perros y la gente se tenía que bajar abajo de las banquetas para poder circular, porque era una cantidad terrible. Okay. Tuvimos la reunión en en la Casa de Gobierno, notificamos cuál era el hallazgo que habíamos tenido, pues era un problema totalmente nacional. La Secretaría de Salud de México nos informó que iba a mandar un grupo de gentes para revisar los casos y para comenzar la vacunación. Y bueno, la estrategia que tendría que ser, pues hasta eliminación de perros callejeros para reducir el riesgo de rabia. Tuvimos un problema con el jefe de los servicios coordinados, porque pues él fue notificado después de que México sabía y que el gobierno del estado, pero no fue causa de nosotros, fue debido a que no lo pudimos localizar. Okay. En ese caso tuvimos de inmediata, después de la Casa de Gobierno, tuvimos una reunión con el presidente municipal de la capital del estado. Okay. En esa reunión llegamos a la conclusión de que el antirrábico y la presidencia municipal eran importantes para poder tener un control de los perros callejeros. Comenzamos, bueno, pues se hizo un programa terrible, grandísimo, donde se capturaba todo perro callejero que se encontraba en la calle, y la mayoría, desgraciadamente, se eliminaban. Yo le calculo que en esa ocasión se eliminó entre 100,000 y 200,000 perros. Una cosa, pero para que te des una idea de las dimensiones de perros callejeros, la gente sí les agradaba tener perros, pero los dejaba fuera pues a lo mejor no tenían responsabilidad. Claro. Claro, no sabíamos si la rabia humana había sido causada por perros o por zorros salvajes. Claro. Pero bueno, el zorro salvaje podía haber agredido a un perro que circulaba por las calles, y así podía haber sido la transmisión. Dimos toda la información posible por los medios de comunicación para que la gente tuviera precaución, y que toda persona o niño que fuera mordido por un perro callejero desconocido, de inmediatamente lo vacunábamos. Y si aquel perro era conocido, lo que le pedíamos a la gente es que el perro estuviera en observación 10 días, y si había alguna actitud media sospechosa, sacrificábamos al perro, le hacíamos las pruebas y vacunábamos de inmediato a la persona. Desgraciadamente fue tanto el pánico que la gente era mordida por perro y exigía la vacuna. Y no porque se haya reducido la vacunación antirrábica canina, nunca se redujo en San Luis Potosí, pero solamente para aquellos perros que tenían dueño. Los perros callejeros pues nunca solicitaban la vacuna. Ese es lo que teníamos. Okay. Se tuvo un excelente control, y hasta la fecha, ahorita, Pepe, nunca, no volvimos a tener ningún caso de encefalitis viral después de todas las estrategias fueron eliminación de perros callejeros, vacunación a todo mordido por perro que fuera desconocido, y el que fuera perro conocido lo manteníamos en observación siempre y cuando tuviera cartilla de vacunación el perro y tuviera la vacunación anticanina vigente. Y nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones ahí. Una de ellas era la Sociedad Protectora de Animales, que yo me acuerdo que era una persona del sexo femenino, que fue terrible el contrapunteo con esta persona, que llegó al grado en una ocasión ante los medios de comunicación a decir que a ella le dolía más un perro atropellado que un niño mordido. Entonces,
cosa terrible. Creo que eso nos ganó a nosotros la aceptación de que las acciones que estábamos siguiendo eran las correctas. Claro. Pero claro, la eliminación de perros fue terrible. El municipio actuó fabulosamente. Hacían hoyos gigantescos, hacían una camada de perros a través de la eliminación por el centro antirrábico y luego metíamos capas de cal hasta que llenábamos ese pozo y otro y otro. Creo que eso fue un trabajo en equipo entre las autoridades federales, estatales y locales por parte de nosotros, coordinadas por nosotros. Nosotros, la jurisdicción sanitaria de la capital del estado fue la que coordinó todo esto y logramos el control. Hasta ahorita, después del 96, Pepe, no ha habido ningún caso de rabia humana. Aquí nosotros, yo en lo personal, como médico sanitarista, siempre me queda la duda, ¿realmente no hay casos de rabia humana o no hemos sido capaces de sospecharlo y hacer una investigación? Es lo que te iba a preguntar, porque digo, ahí tuvo mucho que ver el ponerle atención a estos temas cuando se da este primer deceso y se dice que es encefalitis viral, como tú comentas que es algo muy general. Entonces, el poderlo haber dejado pasar así tal cual, pues les pudo haber causado un problema muy grande, ¿no? Que vaya, no es la única vez que se ha sabido que pues ahí, o sea, el hecho de que alguien muere y que se dé una causa muy general, pues ha sucedido, y sobre todo ahora durante la pandemia sucedió mucho, ¿no? O sea, que realmente no había una investigación y ahí lo importante fue eso, ¿no? Dedicarle el tiempo para ver realmente cuál había sido la causa sin quedarse ahí por Sí, encimita. nos pudimos haber quedado, tú, Pepe, con el Ujú, diagnóstico de encefalitis viral y claro, un grave error hubiera costado muchas más vidas. claro, Desgraciadamente, yo sí me quedo todavía con la duda en este momento sí, y realmente desde el 96 a la fecha no hay casos de rabia humana, no en San Luis, en el país. O no hay casos de rabia humana o realmente siempre va a quedar la duda de que realmente estamos haciendo investigación. Mira, tú hablaste algo muy sencillo de casos de función por COVID. Pepe, por ejemplo, si nada más la trasladamos un poquito, todo mundo, a ver, tiene COVID, falleció por COVID. No todo el mundo fallecía por COVID, y te voy a claro. decir, porque el COVID tenía una vida media, el virus, entre 10 y 14 días. Ujú, ¿Por qué la gente era entubada y fallecía 3 semanas después? Pues ya no tenía el virus. Bueno, aquí pudo haber sido también, hay muchas causas, Pepe, por eso se requiere mucha investigación también en todo esto. claro. Utilizábamos anestésicos para poder poner al paciente en coma y poder entubar. No sabíamos los efectos de ese anestésico por largos periodos, qué efecto iba a tener a nivel renal o a nivel hepático, Ujú, de las secuelas que el COVID podía haber causado. Pero claro. desgraciadamente, el simple hecho de haber entrado al hospital por COVID, la defunción era por COVID. Entonces, se etiquetaron muchos pacientes por COVID. A lo mejor podía haber sido la causa secundaria, pero la causa primaria podría haber sido un infarto al miocardio, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. Podían ser muchas causas, pero nos olvidamos de todo eso y creo que nos abocamos totalmente al COVID. O sea, es más, yo creo que llegaba alguien con algo de flujo nasal y es COVID. Sí. Dolor de cabeza es COVID. Le duele un dedo, es COVID. Llegamos los médicos a no practicar la medicina. Creo que la medicina se centró en el COVID. Ahorita yo creo que se está retomando muchas cosas muy buenas porque ya los médicos se están abriendo, ya están viendo otras patologías. Ahorita que hay mucha influenza, bueno, pues ya están detectando casos de influenza, de COVID. Pero, por ejemplo, si tú vas al universitario y llegas con un cuadro respiratorio febril, te hacen prueba de COVID, negativo, prueba de influenza, negativo, bueno, pues entonces probablemente sea una faringitis o una rinofaringitis o una... Sí, que eso se dio mucho, digo, entre la sociedad civil, es decir, entre los no médicos, de que incluso a mí me tocaba, ¿no? Que llegaba, si alguien estornudaba, ese trae COVID, o sea, aléjalo, ¿no? Pero lo malo Así es cuando es. ya pasa o sea, a todos los profesionales de la salud, no a todos como ustedes, este, he ahí el problema, ¿no? Porque no se le da esa investigación que comentas, o sea, profundizar en las causas, ¿no? De lo que está pasando. Sí, Y bueno, la otra es cómo empiezan a surgir, como decías al principio, o sea, temas de salud que se creían que ya no existían, ¿no? También, digo, de esa plática que tuvimos previa a esta entrevista, comentabas tú también casos que antes eran, que ya eran muy raros o casi no se daban,
que eran cubiertos por el cuadro de vacunación, ¿no? Que dado que ya no se da, empiezan a surgir temas de ese tipo, ¿no? Ahorita, de hecho, las cartillas de vacunación son están muy completas. El problema, Pepe, es que de hace unos años para acá ya no existen, no están en las unidades médicas todas las vacunas que deseáramos para poder completar esquemas o iniciar esquemas. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo casos de tuberculosis, casos de lepra. Este, casos de polio no se ha visto absolutamente nada, pero tenemos que reforzar las campañas de vacunación de la polio, del Claro. sarampión, porque si no se refuerzan por falta de biológico o por no respetar aquellas campañas que se tenían bien estructuradas durante Sí. un año para todos los niños, puede ser que al rato vayamos a comenzar a tener problemas muy fuertes que son totalmente prevenibles por vacunación. Yo recuerdo que también en lo que era la zona huasteca, hubo hace, te voy a decir, Pepe, para que tengas una idea, hará unos 25, 26, 27, 28 años, hubo un brote de sarampión. Cuando el sarampión era algo que atacaba solamente a niños, Sí. teníamos un esquema de vacunación muy efectivo, pues nos dimos cuenta que no era suficiente, porque comenzamos a tener en las zonas huastecas brotes de sarampión en adultos con altas tasas de mortalidad. Yo me acuerdo que llegábamos, por ejemplo, a Tanlajas, allá en la Huasteca Potosina, Uh-huh. a algunos municipios por el área de Aquismón, donde entramos a las comunidades y tú veías una tasa bueno, los muertos casi se formaban, mujeres embarazadas, niños, adultos, de todos tipos. Ahí fue cuando comenzaron que el sarampión, bueno, una revacunación a los 6 años, sarampión, otra revacunación a los 12 años, al salir de la escuela primaria. ¿Por qué? Para reforzar la respuesta inmune. Uh-huh. Claro. Los refuerzos de las vacunas lo único que nos ayudaban a nosotros es a despertar la respuesta inmune, porque vacunábamos al niño y ya teníamos ahí los anticuerpos. Uh-huh. Cuando el niño se exponía al virus, los anticuerpos realmente se activaban, pero Claro. algo pasaba con el paso del tiempo que se quedaban dormidos, que a pesar de que se exponían al virus, no se activaban los anticuerpos. Entonces ahí fue donde todo el sector salud se dio cuenta que había que revacunar para poder estar reactivando la respuesta de los anticuerpos ante un virus que podía atacar al ser humano. Sí, o sea, el tema, como decías tú al principio, o sea, sí se tiene el esquema, sí se tiene La estructura está hecha. el procedimiento, todo lo que se tiene que hacer. El problema es que no hay el Recursos. ¿por qué? Me refiero a recursos de vacunas. Sí, sí, sí. Están muy escasas, ¿eh? Están muy escasas. Ahorita, por ejemplo, para que tengas una idea, existe por ahí una nueva cepa de COVID que está afectando realmente y que ya parece que hay algunos casos en la Ciudad de México. En China le está afectando en forma muy seria. Sí. Y nosotros tenemos desde abril que no se ha iniciado un esquema de revacunación ni para adultos mayores ni para gente adulta. Claro. A los niños se les está aplicando alguna vacuna. Ahorita no tenemos vacunas de ningún tipo, más que algunas Pfizer para niños pequeños. Y se acaba de adquirir un lote, me parece muy fuerte, de vacuna cubana, autorizada por la COFEPRIS. Me parece que solamente México es la que lo ha adquirido. Bueno, pues esperemos que realmente la vacuna cumpla los requisitos, o cumpla la función para la cual fue creada realmente, Claro. porque los protocolos de investigación para una vacuna son muy estrictos. Desconocemos si aquí sí se respetaron, esperemos que sí, pero México es el único país después de Cuba que es el que tiene cuenta con esa vacuna porque se ha adquirido últimamente. Que ese es otro tema también, o sea, el no tener la certeza de que lo que se está haciendo se esté haciendo bien, en este caso, por ejemplo, no se tiene la certeza de que haya pasado todos los, pues nada más, todos los estudios, todo lo que se haya comprobado que funciona, pues como dices tú, nada más se queda en el esperemos, ¿no? Pero eso a nivel de salud, a nivel, digo, es mucho riesgo, ¿no? Es mucho riesgo quedarse con esta esperanza de que pueda funcionar, ¿no? Sí, la COFEPRIS lo autorizó ya, la COFEPRIS decidió autorizar la vacuna, pues era la única manera para poderla adquirir, si no se podía adquirir, Sí, y se adquirió un lote grande, que yo creo que no tarda en salir al mercado, digo, para podérselo aplicar a la población, sí. pero
pero tenemos poca información todavía de esa vacuna. Entonces, a lo mejor la Secretaría de Salud al rato comienza a sacar más información, pues para que tanto la medicina institucional como la privada conozcan un poco más. Claro, claro, claro. Y bueno, esto hablando en un contexto más amplio de tema de salud, que era lo que vaya, la intención de compartir aquí, que es cómo el tema de salud de una u otra manera, pues no está en un estado óptimo, no está, o por lo menos no está mejorando o en un estado óptimo, sino que se están viendo cosas que ya se supone que no se estaban viendo, ¿no? Otra cosa que, digo, también me compartiste era el tema que creo que también es muy importante para mencionarlo, es el tema de esta supervisión, esta revisión que se supone que hacen pues la Secretaría de Salud sobre clínicas, sobre todos los que practican la medicina, ¿no? Yo creo que, mira, la Secretaría de Salud tiene un área de regulación sanitaria que es el que verifica restaurantes, consultorios médicos, todo aquello que podría representar un riesgo de salud para la población. No sé, probablemente les falte gente, probablemente, porque realmente hay pocas revisiones y las revisiones a veces no las sentimos que son con la idea de que sean realmente productivas, sino que son revisiones inducidas o probablemente revisiones muy fiscalizantes. Mira, te voy a platicar algo que nos pasó a nosotros como compañía en el 2021, en el 2020, no, en el 2021, nosotros tuvimos algo así como 6 casos de COVID. De alguna manera la Secretaría de Salud se dio cuenta de los casos de COVID y nos hace una revisión, una supervisión a través del área de regulación sanitaria. Ujú. Revisan totalmente instalaciones y todo lo que estamos haciendo como un protocolo de prevención y ellos nos comentaron de que nosotros cumplimos con el 96% del protocolo. Okay. El 4% que según ellos no cumplíamos, pues eran cosas que salían fuera del alcance de cualquier empresa de México, pero bueno, cumplimos con 96, que es un alto porcentaje, es muy bueno. Pero como teníamos 6 casos de COVID detectados, a ellos fueron notificados, nos cerraron la empresa, nos la clausuraron la empresa. Clausuraron para que no pudiéramos hacer nuestra actividad, o sea, y que eso que nuestro giro es un giro prioritario. Claro. Les preguntaba que cuál era el motivo que nos habían cerrado, nos dijeron, es que tienen 6 casos de COVID. Yo les comentaba que qué falta de análisis tenían ellos, qué análisis tan deficiente. Digo, ¿cómo es posible que un mundo que tiene COVID, tú querías que CEPSA no tuviera ni un caso? Nosotros tenemos, le digo, de hecho aquí nosotros tenemos cerca de 700 trabajadores, son 6 casos, y no me extrañaría que son 6 casos con COVID, pero pueden ser 100, o si nosotros estamos inmersos en ese mundo, pero ¿cómo es posible que tú quieras, no, el mundo tiene COVID, pero CEPSA no, y si tiene Sí. casos, yo te clausuro? Entonces, esa fue una actividad, Pepe, fue una acción, más creo yo como llamativa, población, fíjense, estamos actuando, estamos con toda la dureza del mundo, pues tendrían que cerrar al mundo, tendrían que clausurar al mundo. Bueno, se atrevieron, me acuerdo que al Congreso del Estado lo clausuraron porque hubo un caso de COVID ahí con, no sé, algún diputado, algún político por ahí. Clausuraron el Congreso del Estado. ¿Cómo es posible que quisieran ellos que no hubiera casos de COVID en las empresas mexicanas cuando el mundo luchaba contra el COVID? Porque todo mundo tenía COVID. Es más, creo que todo mundo tenía más COVID que nuestra compañía. Tuvimos que hacer un análisis muy fuerte ese día. Me acuerdo que nos juntábamos, hicimos una justificación. El otro día fuimos a la Secretaría de Salud y se dieron cuenta del grave error que habían cometido. Grave error, tú, Pepe, no por clausurarnos porque había 6 casos de COVID, que ese era el error total de ellos. No, ellos diagnosticaron su grave error en que qué repercusiones tendría en cerrar una empresa que tiene la guarda, custodia de casi todos los recursos del país, o por lo menos del 60% del país. Sí. Se dieron cuenta que esto iba a causar un conflicto peor que el mentado COVID y de inmediato abrieron. Pero abrieron, creo que abrieron más que nada porque se dieron cuenta de que hicieron las cosas tan rápida que ni siquiera analizaron lo que estaban cerrando. Pero segundo, el motivo de cierre era ridículo, totalmente ridículo. Eso hablaba
de una inmadurez por parte de la Secretaría o la otra. Probablemente la Secretaría estaba muy asustada. Puede ser. Pues todos los mexicanos nos asustamos con lo del COVID. A lo mejor estaban tan asustados que ya no sabían qué cerrar. Pero si cerraban ellos, CEPSA tenían que cerrar a la Secretaría de Salud. Tenía más casos el Sí. personal que trabaja en la Secretaría de Salud que los que teníamos nosotros. Sí, Pero como... no te puedes, tú mismo no te puedes apuñalar. Esa era la situación. Creo que eso fue pues a lo mejor no digamos por falta de profesionalismo, sino fue el miedo o la respuesta que ellos querían dar a la población de que nosotros estamos actuando con mano muy dura. Pero realmente no era eso, estaban actuando con miedo para tener una población más tranquila sin que se alterara. Y eso es lo que digamos, se ve, digo, tanto en este caso que estás comentando, se ve en muchas otras partes, ¿no? El no estar, por un lado, no se da el resultado que realmente se debe dar. Por ejemplo, lo que comentaba sobre la falta de estar revisando realmente riesgos sanitarios, que probablemente, como mencionas, por falta de personal, pues no sabemos, pero pues no se está haciendo. Pero por otro lado, esa falta de resultados se quiere en muchas ocasiones como que cubrir por un relumbrón, ¿no? Y se lleva acciones como esta que estás mencionando, que no tienen ni pies ni cabeza porque no se hace un análisis completo, ¿no? Simplemente es para decir, aquí estamos y El estamos. querer llamar la atención de que yo estoy actuando, yo estoy trabajando y con mano dura, estoy muy rígido, eran puros errores, o la mayoría eran errores. Mira, te voy a dar, ahorita acabo de leer el periódico, algo que me llamó la atención, en un hotel, 250 invitados, 200 intoxicados hospitalizados. Pepe, ¿qué causó esa intoxicación? Porque hablan de que había contaminación por E. coli, después de que hicieron los estudios. Okay. También hablan de que mucha gente intoxicada no comió, entonces probablemente haya sido el agua, alguna bebida, el hielo, no sé, alguna cosa en especial. Entonces estás hablando, ¿qué pasa con el área de regulación sanitaria? Ahí regulación sanitaria debería estar trabajando, checando, no checando las comidas, checando las cocinas de los hoteles, ver que los refrigeradores, los mecanismos de preservación de los productos sea el adecuado, de que no estén contaminados. Este es el área de regulación sanitaria, pero creo que ahorita regulación sanitaria está muy deficiente. Y te estoy hablando de un hotel de Sí. nivel que llamaría mucho la atención. Eso, o a lo mejor la Secretaría se confió por ser un hotel de 5 estrellas y que a lo mejor no iba a haber nada, pero eso lo encontramos en todos lados. Ahorita el área de regulación sanitaria creo que es más fiscalizante y están trabajando en base a llamaradas de petate, Sí. que en base a un programa de control de aquellos establecimientos que su servicio, su producto podrían causar daño a la población. Sí, 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 definitivamente es algo preocupante y por eso nos interesaba mucho platicar contigo y tener esta sesión porque de alguna manera mucha de esta información, muchas de estas cosas pues no llegan, ¿no? Digo, yo no lo sabía, nada de esto lo sabía hasta que platiqué contigo, entonces creemos que es muy importante el estar el estar al pendiente o el estar atentos a este tipo de información porque es algo que está sucediendo digo, aquí hablamos de casos San Luis Potosí, de Nuevo León, pero pues no es algo que puede estar pasando en todo el país, que es muy importante tener en cuenta porque de alguna manera pues se podría ver que estamos yendo hacia atrás en vez de avanzar en temas de salud y cuidados de la población, ¿no? Entonces, esto realmente, pues, más que ver qué está faltando en los sistemas de salud, en los gobiernos, en todas las secretarías de salud y todo eso, es ver más bien hacer un llamado a la población, ¿no? Hacia los ciudadanos que estemos al pendiente, que podamos hacer algo al respecto, porque esto pues no se va a cambiar por sí solo. Si ya lleva una tendencia, si así se maneja, pues no hay algo desde adentro que pueda decir que va a haber algo diferente, ¿no? Y esto en el contexto de lo que ya habíamos platicado tú y yo de esta iniciativa de Comunidad México que está muy enfocada en ver hacia el ciudadano, ¿no? Hacia ver qué es lo que podemos hacer como ciudadanía
Y entonces, te agradezco mucho el tiempo para ver a compartir esta información y poderla también transmitir a todas las personas que estamos llevando esta invitación para esta iniciativa. No, hombre, gracias a ti, Pepe. Gracias a ti.